la investigación por la muerte de Florencia, la nutricionista que murió en Mar del Plata el fin de semana. Nosotros te contamos cómo se había reconstruido la muerte en las primeras horas, pero ahora empiezan a surgir más detalles porque hablaron nuevos testigos y pudimos acceder a la reconstrucción de las horas previas a la muerte. ¿Cómo es que comienza esa noche de sábado, que se transforma en madrugada del domingo, que luego se transforma en mañana del domingo y es la antesala del desenlace fatal de Florencia, que comienza, Pablo, con Florencia los días previos yendo con sus amigas a Mar del Plata de vacaciones, alojándose en un departamento de Avenida Colón al 1400, y ese sábado a la noche con una previa, domingo a la madrugada, primeras horas, yendo al boliche Mute de Mar del Plata en la zona del Faro. Tal cual, por eso lo que hicimos fue construir una suerte de línea temporal para que podamos reconstruir qué fue lo que hizo tanto Florencia como sus amigas, ¿no? Decíamos el sábado 13 de enero, cerca de la medianoche, todavía no era la medianoche, ahí lo tenemos, es la fiesta electrónica en Mute, hasta allí llega junto con sus amigas Florencia, la nutricionista. Esta fiesta estaba en la zona del Faro. Todo lo que pasa en la fiesta, a partir de los testigos, de las amigas que fueron contando, se sabe que ella se separa de las amigas, pero que así todo, el domingo 14 a las 7:30 de la mañana, Florencia y las amigas van juntas al departamento de Colón al 1426. Ahora, desde el Mute, del Faro, de la zona del Faro, hasta Avenida Colón, tenés, nos decía ayer Adrián Mauchi, por lo menos 45 minutos de viaje, depende de cómo lo hagas, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, si conseguís algún vehículo igualmente, es lejos. Es lejos, tenés que pasar toda la ciudad, tenés que venir de la zona del Faro, tenés que atravesar la ciudad, finalmente ir hacia el centro de la ciudad de Mar del Plata. O sea, tenemos en claro que a las 7:30 llega, ya supuestamente, estamos hablando de un supuesto, ella ya habría consumido o alguien le habría puesto en alguna bebida algún tipo de sustancia que todavía no sabemos cuál es. ¿Qué pasa después? A ver. 7:40, o sea, 10 minutos después de la llegada al departamento, Florencia sale sola del edificio y se encuentra con un grupo de personas muy cerquita, a la vuelta del departamento, en una panadería. Un grupo de jóvenes. De jóvenes, sí, chicos. Que probablemente también salían como ella, que salían seguramente. Probablemente. Y que estaban en una panadería comprando algunas facturas para ir a tomar mate a la playa. Ella le pregunta dónde hay un after, ellos le dicen, mira, no sabemos, pero se acopla y por eso Florencia va a la playa a las 7:50 de la mañana a la playa con el grupo de los chicos. La playa de la zona de Las Toscas. La playa de la zona de Las Toscas. Todo el grupo. Es cerquita, así que van caminando. Es cerquita, van caminando por ahí. La calle Solabarría, la que lleva hacia el mar, en la playa céntrica. Ahí dicen estos chicos, por lo menos la declaración de uno de ellos, y por lo menos asegura tener videos de que así se la ve, verborrágica, con movimientos ampulosos, parecido a lo que sería una hiperactividad que, según lo que hablábamos con Lestelle, puede ocurrir por el consumo de sustancias o directamente porque hay personalidades que son así y que no tienen que ver con una sustancia ajena al cuerpo. Bueno, a las 10:40 es el otro episodio en esta reconstrucción, porque Florencia regresa al departamento de sus amigas y regresa sola, pero cuando apenas llega descompuesta. Ella llega ya y empieza a vomitar. En ese momento, inmediatamente, las amigas llaman al SAME de la provincia de Buenos Aires, ya que está ubicado allí en Mar del Plata, y es en ese momento que finalmente llega la ambulancia del SAME 40-45 minutos después al departamento, y una vez que es ingresada en la ambulancia y trasladada al hospital, empiezan las convulsiones. Esto ya ocurre a las 12:18 del mediodía, es el ingreso de Florencia al hospital. Y es en este momento en que empiezan las convulsiones. Las convulsiones no habían empezado en el departamento, sino que en el departamento empezó a descomponerse Florencia y las convulsiones ocurrieron después, y finalmente la hora de la muerte de la joven de 26 años termina siendo 16:40 y la autopsia arroja que habría sido por una intoxicación de algún tipo de sustancia. Hay una buena parte de todo esto que estaba contando Pablo que se conoce, sobre todo lo que pasa entre las 7 y las 11, se conoce particularmente por el testimonio de dos jóvenes y un guardavidas
que se presentan en la comisaría o en la fiscalía y dicen: nosotros sabemos qué pasó desde que Florencia se va del departamento hasta que vuelve descompuesta. Y lo que pasó es que estuvo con nosotros en la playa y aclaran, no tomó ninguna droga con nosotros. Por lo tanto, es posible que la droga que haya tomado, ya sea voluntaria o involuntariamente, se la hayan suministrado o ella la haya consumido, Nacho, en el boliche. Y agregabas también la información de que uno de estos chicos que declaró aportó las fotos y los videos. Claro. Que se la veía, como decías, Pablo, no es ajeno a quizás a que haya tomado alguna sustancia o es su propia personalidad, que estaba verborrágica, que estaba hiperactiva. Si no, pero además ahí... pedía agua para bajar. Ah, eso no lo fue sabía. Fue otra parte de la testimonial. No lo Denme sabía. agua para bajar. Bueno, evidentemente entonces ella ya sabía, con este testimonio, ya sabría ella, y ya no estamos hablando de, bueno, por eso que alguien le puso algo en la bebida, sino que sabía de lo que estaba... Y además alcohol no salió en la autopsia, o sea, alcohol no. Algún efecto de alcohol no sería. A ver, hay que decir también que el agua se utiliza, obviamente, cualquier problema que tengas, respiratorio, cualquier virus, ¿qué te dice el médico? Agua. La nutricionista, ella se siente mal, agua, es lo lógico también, y no estaría, más allá de lo que parece, que tenga directamente que ver con lo de la droga, más allá del concepto de bajar que estás trayendo, y que bueno, eso sí hablaría de algún consumo. Si ella estaba consciente o no de la situación que estaba atravesando y pedía agua, la gente con la que fue a la playa la notó hiperactiva y así lo dijo. A mí me sigue llamando la atención lo de las amigas, que la dejaron irse sola. Sí. Me llama la atención. Es raro. No es que uno apunte a las amigas o que diga que no haber hecho más, sino que es un análisis del contexto. Llama la atención que se haya ido sola. También puede ser que sea una actitud recurrente en ese grupo de amigas, porque nosotros hablamos en general. Si vos hablas en las generalidades, las mujeres, sobre todo cuando estamos hablando de la noche y demás, se mueven juntas, porque lo decíamos ayer, de seguridad, criminal, sí, y por una cuestión de seguridad. Ahora, puede ser que ese grupo en particular se maneje distinto, que digan, sí, andá, Flor, tranquila, y después volvés. Sí, pero fíjate que volvieron juntas, volvieron el recorrido hacia, que esto no lo teníamos y ahora con esta reconstrucción sí lo sabemos, han vuelto juntas de la fiesta. No es que ella volvió sola, que no entró al departamento, no, ella fue hasta el departamento y decidió seguir la noche, digamos, en otro lugar. Finalmente termina en la playa porque no encontró a alguien que le dijese dónde hiciese un after. Claro. Igual, perdón, quiero hacer una aclaración porque a veces se pasa de largo. Supongamos, vamos a analizar hipótesis. Supongamos que estaban adentro del boliche. Sí. Que voluntariamente ella toma una pastilla de droga sintética. También hay un delito que investigar ahí, ¿eh? Sí, claro. ¿Quién le dio la pastilla? El suministro. El suministro de la pastilla también es un delito. El hecho de vender la pastilla sintética también es un delito. Que ahí es donde va a tener que investigar si es que se comprueba que la tomó voluntariamente. Y si lo tomó de manera involuntaria, van a tener que investigar de la misma manera. Por eso ayer hablábamos que también va a ser muy importante lo que es la pericia de los celulares. Porque si fue de manera voluntaria y hubo un chat en la grupal de amigas o entre amigas, quizás sale el tema de, bueno, tal tomó, tal me dio, tal conseguimos de esta manera o la que sea. Por eso ahí la pericia va a ser importante. Y vuelvo a lo de las amigas. Hay otra pata que quizás explica por qué la dejaron irse sola. De que quizás le daba confianza con quien se iba. Quizás la persona con la que ella se iba, y no lo sabemos todavía, era alguien que les daba confianza porque así lo conocía. ¿Pero vos decís que se iba con alguien? Y puede llegar a ser que quizás conocía a alguien. Bueno. Fíjate, es interesante esto, viste, el dato del que estabas contando, Martín, el agua para bajar, es que uno de los testigos, porque no declaró uno solo, declararon varios testigos del grupo de chicos que estaba, chicos quiero decir jóvenes. Jóvenes, claro, que está mal dicho, chicos, porque son jóvenes, son mayores de edad, que estaban en la playa. Le ofrecen un mate a la chica. La chica dice que mate no, que ella necesitaba agua para bajar y que le había contado... Para bajar la excitación, ¿no? Claro, y que les había contado, según uno de los testigos, que algo había consumido ella por sus propios medios, no que alguien le haya puesto algo. Voluntad. Incluso, ¿qué pasa? ¿Por qué lo del mate no? Porque el mate lo que hace es un diurético. Claro. Entonces, lo que hace el mate es deshidratarte más. Y ella lo sabía. Claro, esto es lo que cuentan los que le ha contado a los fiscales, al fiscal, perdón, Berlingieri, no solo uno de los chicos, sino varios de los que estaban ahí recreando la escena en la playa en donde le ofrecen un mate mientras estaban todos comiendo facturas y ella no acepta y pide agua. Otra de las cosas que hablábamos con algunas fuentes de la Fiscalía allí de Mar del Plata
es que todos los testimonios son contestes entre sí. ¿Qué significa esto? Que, digo, explico algunas cosas, la damos por sobreentendida, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Cuando, a pesar de que es un grupo de amigos, a la hora de dar testimonial, se dan de manera individual. Y vos no sabés lo que declaró oficialmente el otro, por más de que lo hayas hablado antes. Van pasando todos los testigos, inclusive algunos que no se conocen entre ellos, como por ejemplo el guardavidas, que estaba en el lugar, que no los conoce a los jóvenes, también declaró, y ni siquiera fue necesario tener que comparar, tener que hacer un trabajo de análisis de las declaraciones, porque todas eran contestes, es decir, todas eran coherentes entre sí, coincidían en el relato. Y hay otro dato, Nacho, perdón, pero hay otro dato también, que es, esta chica, Florencia, cuando le dan un mate, termina diciendo del agua y terminan contándole a unos perfectos desconocidos que había consumido algo. Es raro que las amigas, que eran sus conocidas, no supieran absolutamente nada de ese consumo. De hecho, las amigas aparentemente directamente se fueron a dormir. Y ella sale, pero claramente, o sea, que no les contó nada a sus amigas, pero se los contó a gente que no conocía. Claro. Falta... ¿Sabe qué nos falta acá, Martín? La pata de las amigas. Es probable que también las amigas supiesen, es probable que cuando llegan... Se asustaron. ¿Qué te van a, apenas te atiende un médico en un cuadro como el que presentaba Florencia, ¿qué hace el médico? Le pregunta a las personas que están alrededor qué consumió. Porque es lo lógico. También puede pasar, a ver, digo, cuando vos tenés que ir a declarar a la justicia tenés que contar todo, por supuesto. Imagino que las amigas contaron todo. También puede pasar que en un primer momento, estando en shock, o se hayan olvidado, o hayan pasado por alto, o por miedo inclusive a ellas mismas contar, porque claro, si alguna dice todo el grupo tomó, o por ejemplo ella dice sí, alguna dice Florencia consumió. La pregunta del fiscal es, ¿y todo el grupo tomó? Por ahí alguna, para no contar oficialmente que tomaba alguna droga, lo omitió al principio. Por eso el fiscal, en un primer momento, estaba muy intrigado en saber qué había pasado en ese rango horario entre las 7 y las 11 de la mañana. Tal cual. Porque sospechaban que ahí podían haberle colocado algún tipo de droga que le provocó la muerte. Ahora sabemos fehacientemente qué fue lo que hizo. ¿Por qué fehacientemente? Porque tenés testimonios... Hay diferentes fuentes contando lo mismo. Por lo tanto, efectivamente, Florencia fue a la playa, tomó mate, no consumió ninguna droga. No quiso tomar mate, Martín, no quiso. Bueno, perdón. Le ofrecieron el mate y no lo quiso tomar. Mate, ella no quiso tomar mate, ella pedía agua. Sí, situación que también te revela, por lo menos de los testimonios, que ese grupo de personas no estaba consumiendo esa misma sustancia. Porque, o sea, es raro que haya gente consumiendo una pastilla de diseño y tomando mate. No cuadra una cosa con la otra, ni comiendo factura a las 7:30 de la 8 de la mañana. Claro, y aparte, perdón, es un horario en el que ese tipo de drogas se consumen anteriormente. Y te digo más, la situación que ocurre, que nosotros decimos, che, pero ¿cómo puede ser que esto ocurra tanto tiempo después? Es que posiblemente la droga la haya ingerido poco antes de salir de la fiesta. Porque hay un tiempo de degradación de la droga, de cualquier sustancia en el cuerpo. Puede ser que haya hecho su pico esta droga durante a las 11 de la mañana y no en la madrugada cuando ella quería. ¿Tomó una o tomó dos? Bueno, o tomó tres, no lo sabemos. Bueno, y también es importante saber si de la playa vuelve al departamento. Porque nosotros hablamos de la franja horaria de las 7:30 hasta las 11 como si fuese nada, pero son 3 horas y media. Sí, pero de la playa... sabemos si estuvo 3 horas y media, no sé si 3 horas y media... Solo en la playa. Por ahí de la playa se fue a las 10, pasó por algún otro lado hasta que a las 11 llegar. Está el dato de cómo llegó al departamento, cómo volvió, si sola, acompañada. Lo que pasa es que el departamento no queda lejos de la playa, o sea, queda... Fíjate vos que se encuentra a la vuelta. Después de estar en el barrio estuvo 4 horas... Sí, a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana vuelve. Estuvo 3 horas tomando nada en la playa, agua, desconocidos, tomando agua. Sí, hay que ver si tenían agua. Hay que ver. Les pidió, no quiere decir que por ejemplo, en la playa estuvo 3 horas con desconocidos y no pasó por ningún... Quizás falta también otro elemento ahí. Capaz que de la playa salió un poquito antes, fue a otro lugar. Digo, porque nosotros estamos dando por contado que estuvo hasta las 11 de la mañana. No sabemos. Lo estoy planteando como una duda que queda, si efectivamente
que seguramente esto lo declararon, porque el fiscal le pregunta a los jóvenes ¿hasta qué hora estuvieron? Ella estuvo con ¿Volvieron ustedes, juntos? ¿Volvieron ¿Se fue juntos? sola? No, ella se fue sola. ¿A qué hora se fue? Si se fue a las 9:30, porque antes pasó por algún otro lugar. Ahora, ¿cómo se es fue a esto, 11 menos 5, porque... ¿Cómo es que ocurre esta situación? Muchas veces cuando vas a alguna fiesta, a algún recital, te entregan como unos libros, unos folletos de reducción de riesgo, Claro. en donde se plantea que a personas que si van a utilizar algún tipo de droga, permanezca en contacto. Sí. Sí. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, sí, en las fiestas, si vos vas a una fiesta electrónica o hay recitales, te dan un folleto donde te dicen, si vas a tomar... donde te dicen, la droga obviamente te hace mal, pero si vas a consumir, no lo hagas solo, no te quedes solo. Lo de la hidratación. Mantenete hidratado, mantenete en contacto con la gente que fuiste. Es una forma de reducción de daños. No está De hecho, perfecto. en algunos países también, Pablo, hasta gente misma del Estado en las fiestas electrónicas están con la Con posibilidad de hacer un testers testeo. para ver qué Tester. sustancia Exacto. tiene eso que está consumiendo la persona. Lo que llama la atención ahí es que, teniendo en cuenta todo esto y que se sabe Sí. que un grupo de personas de 26 años hayan dejado sola a su suerte, más allá no estamos diciendo que a veces es por quizás su ignorancia, por miedo, por un montón de situaciones, no estamos echando la culpa No, a nadie no, al respecto. no, por juzgar, de hecho, las ni amigas apuntar. son las que llaman Claro. al SAME y que quizás pudieron haber llegado a salvarle la vida gracias a ese llamado. Seguramente. Ahora, si vos dejás a alguien que, suponete que sabían, hipótesis 1, que es la que maneja el fiscal, que lo forzaron con la droga. Hipótesis 2, obviamente, que fue voluntario, tiene que manejar las dos. Y alguna de las dos es seguro. No sé en qué orden. Ahora, si fue la hipótesis de que fue por su propia voluntad, y las chicas lo sabían porque son amigas, obviamente saben, estuvieron con ella y tienen la información. Lo que me hace creer que si la dejaron irse sola es porque sabían que era algo que quizás ella sabía manejarse en ese estado o era quizás algo habitual. Si no, Difícil de... por esto que decimos, uno sabe, es más, si uno incursiona por primera vez en este tipo de drogas sintéticas, lo que aconsejan la gente que hace esto es tener a alguien que sea como un padrino en esa misma noche, que te va acompañando como si vos... Como un conductor responsable, por ejemplo, pero un acompañante responsable. Sí, estamos hablando de algo que le hace mal al organismo, que es drogarse, sí, que está mal, claro. que es algo... Pero que sucede en las fiestas electrónicas, lo sabe todo el mundo. Y no solo en las fiestas electrónicas. Sí, ¿no? obviamente, obviamente. Pero... Y las cámaras de seguridad para lo que es la vuelta también van a ser Sí, también claves. también van a ser claves. Ahora lo que se conoce es que efectivamente tomaron, en los análisis preliminares, se encontraron anfetaminas y metanfetaminas en sangre. Bueno, eso es el compuesto del éxtasis. Del éxtasis. Básicamente, porque esto no son los análisis químicos de lo que se encontró en el organismo, son los análisis de sangre. Le sacan sangre, lo llevan a analizar. Me siguen pasando información. Sí. Salió anfetamina y metanfetamina, ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna otra sustancia. Bueno, Anfetamina habla de metanfetamina. cantidades, no habla. No es que no se sabe en cantidades. ¿Qué cantidades? Lo que se sabe es, y esto es información nueva, anfetaminas y metanfetaminas en sangre, que son los componentes o uno de los componentes principales del éxtasis. Tal cual. Por lo tanto, a esta altura, en la fiscalía descartan que ella tomó una pastilla de éxtasis. Claro. ¿De qué Ya manera la creen que es tomó? así. ¿De qué manera la tomó? Todo indicaría, si ella misma le pedía y esa misma le pedía a los jóvenes, Agua. denme agua para bajar, es porque claramente ella sabía que tenía un grado de excitación por encima de lo normal. Entonces, se puede inferir que ella tomó la pastilla por sí sola. Seguramente, bueno. Es probablemente la probable. hipótesis más cercana. Y ahora hay que ver qué pasa entonces en la evolución de la investigación, con este dato que vos traes, Martín, de lo que se encuentra en la sangre de Florencia, es cómo obtuvo la pastilla y finalmente si hay otros o no perjudicados por el consumo de esta droga. Ayer Adrián Mauchi nos decía, estábamos en vivo en Mar del Plata, y nos decía que no había ningún tipo de registro. Llama la atención porque en general en la ciudad de Buenos Aires, cuando vos hablas con gente de los hospitales relacionados con, por ejemplo, cuando hablas con Damín, que es una persona... Sí, claro. Siempre te dice que los fines de semana ingresan Otros a los ingresados hospitales esa un montón de noche. gente. Entonces, O sea, es raro que no haya entrado nadie más. a ningún... O sea, Claro. que la única persona que haya tenido un problema con esta pastilla en un lugar que evidentemente se vendía, sea ella. o sea que ahora lo que va a tener que hacer, que es lo que ya está haciendo la Fiscalía, es revisar cámaras de seguridad
para tratar de determinar quién es el proveedor, porque es verdad, el consumo de la pastilla puede ser un acto privado de la vida de la víctima, en este caso de Florencia. Ahora, el hecho de vender esa pastilla, de hacer entrar esa pastilla, eso es otra cosa, porque eso es un delito. Claro, vender una pastilla de droga sintética es un delito. Si fue un consumo voluntario, hay que ver si la pastilla efectivamente la compró en la fiesta o ya la tenía, incluso también, si era una, o si eran dos, o si eran tres, porque te digo, o sea... También puede pasar, ¿eh? Sí. Otro de los problemas... Puede pasar que la haya traído ella en el auto. También. Y otro el testigo... perdón. No, dale. El testigo también, que vos mencionabas, Pablo, confirmó que le cargaron 2 veces una botella con agua. O sea que agua te llegó a tomar agua. O sea, el pedido... O sea, lo necesitaba. Y que bebía mucha agua y pidió que le carguen 2 veces una botella que ella tenía encima. Hay otra circunstancia también que pasa también incluso... Por ejemplo, en los Estados Unidos, con todo lo que fue el Oxycontin, que es una pastilla que es otra cosa, que es un opioide, que eran de liberación lenta y provocó una mortandad impresionante allí en Estados Unidos, es que muchas veces, depende cómo sean fabricadas estas pastillas, la persona que lo consume no siente el efecto inmediatamente, entonces busca consumir más. Claro. Y cuando el efecto finalmente explota, ya no es el efecto de una sola, sino de 2 pastillas o de 3. Y ahí ya te puede llevar, por supuesto, a una sobredosis y a un cuadro como que evidentemente presenta Florencia. Que es el cuadro que finalmente la lleva a la muerte. Una mujer que, según la historia clínica de ella, era una mujer sana, una joven sana que no tenía ninguna comorbilidad que a uno le pudiera hacer presuponer que con la ingesta de la pastilla le pudiera hacer mal, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de una mujer sana que conocía su cuerpo, que evidentemente ingirió una pastilla, todo hace presumir que de manera voluntaria, no descartamos lo otro, pero todo hace presumir que de manera voluntaria, y que evidentemente la hizo descomponerse al punto de la muerte. Y no es menor los datos que das vos, Pablo. Ella llega al hospital, decía, repasemos, a las 12:18. Sí. Ingresó al hospital con convulsiones y finalmente muere 16:40. Ahí está, gracias, diré. Sí. Gracias a los chicos de la producción. 16:18 ingresa al hospital. 16:40 muere. Quiere decir que estuvo por lo menos 4 horas en observación en una clínica. Convulsionando, pero no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. O sea, estaba en un grado de intoxicación realmente que vamos grave. A contar primero vamos a contar esa ventana de qué es lo que hacen en una emergencia, en un cuadro así, frente a un cuadro así, que es hidratar justamente con sueros y darle calmante para que baje esa agitación psicomotriz. Muchas veces se dan benzodiazepinas para que pueda finalmente estabilizarse el cuerpo, porque lo que ocurre en ese momento de la convulsión es que el cuerpo se desestabiliza y entra en colapso. Me aclaran y muy bien, y te agradezco, Francisco, por lo que me estás comentando. Francisco es farmacéutico, nos está mirando y nos está escribiendo. Me dice, no es degradación lo que pasa con la sustancia, sino absorción. Me lo aclara y está muy bien. Se va absorbiendo. Se va absorbiendo. Si la droga se degrada, deja de ser lo que era y ya no produce ese efecto. La droga se ingiere, luego se absorbe y en pocas horas o menos, dependiendo cómo esté fabricado el comprimido, si tenía alimento en el estómago, qué alimento tenía. Vos fijate la cantidad de factores que entran a jugar. Porque si vos tenés alimentos en el estómago, lo que consume la persona que toma esa pastilla no le va a hacer un efecto en el mismo tiempo que una persona que no lo tiene. Y si ese efecto no aparece y se ingiere otra pastilla, empieza a estar el riesgo de una sobredosis. Dicen, hace el pico máximo de concentración en sangre, por supuesto, después cuando finalmente se produce y después finalmente empieza a bajar a partir de la eliminación a través de los riñones y a través del agua de la sustancia. Te agradezco, Francisco, por la aclaración, que me parece que es muy pertinente. Es importante porque ayuda a entender qué le pudo haber pasado en el organismo a Florencia y cómo sigue esta investigación que, repetimos, está a cargo del doctor Berlingeri. Son las 5 de la tarde, sin dudas es uno de los temas del verano, porque sigue la incógnita con respecto a en qué momento la consumió, que yo creo que ese es el factor determinante en todo esto. 2, en realidad, en qué momento la consumió, presumiblemente estando adentro del boliche, y de dónde salió esa pastilla. Acá sería bueno
Porque esto, a ver, el fiscal está convencido en que tiene que encontrar al proveedor de esa pastilla, lo cual va a ser bastante difícil. Ahora, si el fiscal está convencido, y esto es deducción, de que tiene que encontrar, o que ahora la línea investigativa es saber quién es el proveedor de esa pastilla, es porque las amigas en sus declaraciones testimoniales no dijeron, las trajimos de La Plata. Seguramente las amigas dijeron, si es que lo confesaron efectivamente, en realidad confesar no, si en realidad lo dijeron, lo declararon, lo testificaron, la conseguimos adentro del boliche. Si no, el fiscal no estaría buscando el dealer. Lo que es el pedido de investigación, diciendo la drogaron, le pusieron la pastilla, ¿es parte de la familia o las amigas? La familia, porque también la familia, hay que entender también a la familia que dice, mira, a ver, yo no sabía que mi hija o mi hermana o quien sea consumiese absolutamente nada, por lo tanto no está dentro de mi cuadro de posibilidades que ella haya haber drogado. Es alguien ajeno a ellos, porque ella no... por eso digo, es la postura de la familia. Es la familia y no las amigas, la familia. La familia. Ahora, perdón, sí, pero la familia, pero que no hace una presentación oficial. No. Que tengo entendido no presenta un abogado querellante, en particular damnificado. Y si ustedes repasamos, es más, si lo podemos poner de vuelta sería bueno, si repasamos el posteo del novio en ningún momento hace un pedido de justicia. Por supuesto que cada uno de los posteos es distinto y todo el mundo precisa de lo diferente, pero es de despedida. Pero es de despedida y no hay un pedido de justicia en ese posteo que leímos ayer. Que nosotros estamos acostumbrados acá, lamentablemente, a contar distintas historias de este tipo y siempre en lo de despedida, en los posteos de despedida está el pedido de justicia. Sí. Que agarren al que lo drogó, que agarren al que le vendió la pastilla. En este caso no estaba. Lamentablemente hay que decir también que el caso de Florencia es trágico, pero que no es una situación ajena a lo que pasa en cualquier discoteca. Como ya lo contamos ayer, cualquier fiesta en la costa, en Buenos Aires, en cualquier ciudad, digamos, esto está claramente está circulando de esta manera, digamos, ¿no? Que aparte digo, uno tampoco tiene por qué saber cómo son las pastillas sintéticas, pero nosotros nos ha tocado verlas y hemos mostrado. Son pastillas que cada una tiene, depende quién las comercializa, todo esto hablando del mercado ilegal, ¿no? Por supuesto, tienen distintas formas y logos y sellos. Sí. Algunas vienen como si fuesen con la forma de un osito, otros vienen, recuerdo, con el logo de Superman, todo parece muy inofensivo. Todo parece muy inofensivo, pero te puede llevar a la muerte. Por eso, bueno, esto que decía vos, Pablo, de que existen folletos para la reducción de daños. Sí, existen, por lo menos era una política en su momento en la ciudad de Buenos Aires, ocurría, no sé si en la costa lo están haciendo, para informar también a la gente, que ya incluso con información hay gente que consume y teniendo todos los riesgos que esto significa, pero por lo menos información para todos los que están alrededor de la persona que quizás está consumiendo algún tipo de sustancia ilegal, porque, te insisto, el caso de Florencia hoy es trágico, el de muchos otros posiblemente sea trágico a posteriori, pero esto es una cosa que está extendida, lamentablemente, y que ya viene de los años 90 y cada vez más. Yo recuerdo los primeros hallazgos de pastillas de éxtasis a fines de los 90 en Punta del Este, siendo una droga de la élite, así como lo mismo la cocaína, y finalmente se termina popularizando. 10.000 pesos cuesta hoy una pastilla, son $10 una pastilla de éxtasis. Una docena de churros en la costa sale 6.000 pesos, una pastilla de éxtasis 10.000. Mirá vos. Entonces, acá lo que han logrado con esto es popularizar el consumo de estas sustancias y por suerte, viste, una cosa, por suerte no, por mala suerte, una cosa tiene que ver con otra y de pronto tenés escondido, y ahora vamos a hablar en un ratito, a familiares de supernarcos de Latinoamérica en la Argentina, rutas de la droga que pasan por Argentina.